Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a otra sesión del Seminario Junior. Que, bueno, como saben, el Instituto Gregorio Millán Barbani invita al café que hay, bueno, iba a decir posterior, pero durante también. Hoy, bueno, antes de presentar a los ponentes de hoy, quiero comentar que el seminario que iba a ser, no el siguiente seminario, sino el otro, que hubiera sido el 8 de marzo, va a ser adelantado al 1, por motivos de la posible huelga. Vale, y bueno, y ya yendo a lo que toca hoy, tenemos a Sergio Martín y Gabriel Santamaría, que son estudiantes de doctorado del GREMA, si no me equivoco, y que yo lo conozco como el grupo de antenas. Y bueno, nos van a hablar del futuro de las comunicaciones inalámbricas. Así que muchas gracias por venir, chicos. Buenas tardes, gracias por la presentación. Como decía, yo soy Sergio y mi compañero es Gabriel. Venimos del grupo de radiofrecuencia, electromagnetismo y antenas. Y vamos a hablar un poco de las comunicaciones móviles y el futuro de las comunicaciones móviles, así un poco a nivel un poco que sea un poco coloquial y que lo podamos entender todos, ¿no? Vamos a empezar con una introducción a lo que son las comunicaciones móviles y la historia de la telefonía móvil, de cómo repartirnos las frecuencias y demás. Y luego nos vamos a meter un poco más ya con las antenas, lo nuevo que derivaría en el 5G, y ya voy a presentaré algunos diseños de antenas en los que estamos trabajando, y después mi compañero Gabriel se va a explicar un poco más en detenimiento cómo funcionan los simuladores que están detrás, que es lo que utilizamos para diseñar estas antenas. Empezando con la introducción. Bueno, vamos a hablar de telefonía. ¿Quién inventó el teléfono? La mayoría de la gente piensa que lo inventó Graham Bell. Sin embargo, ya se ha reconocido que el verdadero inventor es Antonio Meucci, que aunque era pobre y lo inventó para su mujer enferma y tal, no lo pudo registrar, y el que realmente lo patentó fue después Graham Bell, pero ya se ha reconocido que el inventor del teléfono es Antonio Meucci. Luego, posteriormente, vino el teléfono móvil, y el inventor es este hombre de aquí, que se llama Martin Cooper. Es curioso la primera llamada que hizo, que cualquiera de nosotros, si hace un invento, normalmente llama a su familia, a su novia, para decir, mira lo que he inventado. Este hombre llegó y llamó a la competencia y le dijo, adivina desde dónde te llamo. La telefonía móvil, los antecedentes que tenemos sería, primeramente, estaríamos hablando de unas comunicaciones prácticamente de radio, unas modulaciones de radio sin seguridad, unos equipos grandísimos que al final en estos casos, ¿ves? Tendríamos que instalarlos en coches, metían todo el equipo en el maletero, pasaban unos cables y al final tenían el teléfono ahí un poco de aquella forma. Ahora vamos a explicar un poco las técnicas de acceso al medio. Las técnicas de acceso al medio es lo que llamamos al protocolo, o a los protocolos que se utilizan para compartir lo que es el medio, el canal o las frecuencias, que al final son finitas y hay que repartirlo entre todas las comunicaciones que haya. Los protocolos de multiplexación que se han utilizado, que se siguen utilizando, son estos de aquí. A lo largo de las generaciones han ido cambiando o se han ido sumando nuevos protocolos. En la primera generación tendríamos la multiplexación FDMA, que sería la frecuencial, en tiempo, código, etcétera, que lo voy a contar un poco ahora. Y luego ya por último tenemos este tipo de FDMA y demás, o las pasadas en FDMA para 4G. En MIMO, que lo voy a explicar posteriormente, sería SDMA, que ese es de espacial, que también lo contaré después. Y en 5G lo que se está hablando es de una técnica que se llama agregación de portadora. Las técnicas de acceso al medio, para que nos entendamos un poco y hagamos una analogía, sería: FDMA significa que cada llamada o cada conversación está teniendo lugar en una frecuencia del espectro distinta. ¿Cómo podemos ver esto analógicamente? Pues digamos que si yo estoy hablando con una persona, me voy a una sala
y en otra conversación está teniendo lugar en otra sala. Entonces, cada conversación está en una sala distinta y ninguna va a chocar entre ellas. Eso sería lo que sería la frecuencial. Luego, el TDMA sería en tiempo. Esto significa que aunque estemos aquí o en este dibujo aparecen ya distintas frecuencias o distintas salas, la gente toma turnos. Es decir, que primero hablo yo con Gabriel, luego en el siguiente instante temporal hablan otros dos, etcétera. Y se van tomando turnos y las llamadas, digamos que tendrían serían turnos rápidos, pero a nivel frecuencial o a nivel de acceso al medio irían como por turnos temporales. Luego, posteriormente, vino el CDMA, que es basado en códigos, que digamos son unos códigos que no chocan entre sí y pueden estar comunicándose al mismo tiempo. Para poner un ejemplo de esto, podríamos decir diferentes lenguajes. Si yo, por ejemplo, estoy hablando aquí en español con mi compañero y hay otra conversación teniendo lugar en inglés o en lo que sea, esas comunicaciones no chocan entre sí y cada uno puede entender lo que está hablando en su conversación. Y posteriormente, ya en relación con estas últimas de aquí, también he puesto este dibujo que sería un poco las técnicas más modernas en las que cada frecuencia o cada portadora, cada subportadora frecuencial se pueden elegir de forma inteligente para cada conversación que se esté teniendo. Dígase conversación o dígase ya transmisión de datos como tal, que es a lo que más acostumbrados estamos ahora. Como decía, el FDMA sería asignar frecuencia específica para cada cosa y para cada usuario. TDMA sería ráfagas de información a lo largo del tiempo. CDMA, no hay limitación de tiempo ni de frecuencia, sino que hay una separación entre las señales por medio de encriptación o codificación, que después se descodifica y tú puedes tener tu mensaje. Las últimas que decía, OFDMA y demás, o las basadas en FDMA, es lo que estaba diciendo de que las subportadoras se van repartiendo de una en función de cómo está el canal. Como decimos aquí, hay una mayor eficiencia y el sistema se realimenta con las condiciones del canal, lo saturado que esté, y los usuarios que estén utilizándolo van a requerir una velocidad o unos requisitos del canal, y el sistema los va a ir distribuyendo ese número de portadoras en función de la necesidad de cada uno, o de cada llamada, o de cada descarga de datos, o lo que sea. Lo que os decía de la multiplexación espacial se basa en una cosa que a lo mejor os suena, que es lo que se está llamando MIMO, que es algo que está en desarrollo bastante ahora y bastante de moda, que sería utilizar antenas inteligentes directivas o que eligen direccionalmente hacia dónde apuntan, y de forma múltiple. Es decir, que si yo desde aquí soy una antena y soy una antena inteligente MIMO, puedo apuntar a Emmanuel y nadie de los demás, porque estáis suficientemente separados físicamente, nadie de los demás les va a llegar la radiación o las ondas que yo le estoy mandando a él, y así sucesivamente. Entonces yo puedo mandar lo que quiera a cada uno físicamente sin tener que hacer lo que se hacía previamente, que ser una antena, radiar a todos, y todos podrían recibir esa misma información, pero después clasificándola. Y como decía, pues obviamente se puede combinar con las otras técnicas previas que estábamos diciendo, sea por frecuencias o lo que sea, frecuencias, tiempo y demás. Al final siempre se combina un poco todo en los últimos más modernos. Vamos a ver un poco las generaciones móviles que hemos ido teniendo, y bueno, también veremos a lo largo de las generaciones que voy a ir mostrando, vamos a ir viendo los distintos simbolitos que nos salen en el móvil en cada momento, ¿no? La primera generación sería la que se desarrolló más o menos en las décadas de los 80 y 90 y por ahí, y solo tendríamos llamadas de voz. Lo único que se tenía ahí eran llamadas de voz. Eran unos sistemas analógicos muy antiguos, muy básicos, y se utilizaba, como decía, la tecnología frecuencial. Cada uno trabajaba en una frecuencia y ya está, más o menos casi como si fuera una radio. Sintonizas la frecuencia y hay esa frecuencia a la que estamos hablando.
La segunda generación que vendría sería esta generación de 2G que vino en los 90, que ya sí había una codificación digital de señales y tal, aunque toda la transmisión fuera analógica. Y en este momento ya llegaron los mensajes de texto SMS, identificador de llamadas y tal. Tendríamos ya un móvil un poco más, por lo menos con una pantallita. También nació en este momento ya el estándar GSM y había un poco más de flexibilidad. Ya podías tener una tarjeta con el operador que tú quisieras y meterla en tu móvil y había un poco más de flexibilidad. Y en este momento ya se puso como curiosidad el número mundial de emergencias, el 112 para todos. La segunda generación tuvo varias partes y podemos decir que bueno, la generación 2.G o 2.5G, que fue al principio de los 2000 y tal, ya era un paso más allá, una extensión de GSM que estamos hablando. La primera extensión sería GPRS y la segunda EDGE. En este momento ya llegaron los MMS, los mensajes multimedia. Ya había una conmutación de paquetes, se podía mandar incluso fotos, aunque fueran con una calidad mínima, pero ya teníamos teléfonos con cámara y demás. Entonces, como decía, de las evoluciones de 2G serían GPRS y EDGE, que las muestro aquí. Y bueno, ya muestro por aquí un poco las velocidades de transferencia que habría, que ya poco a poco van avanzando. Pasamos en el 2.5 tendríamos una velocidad de 140 kilobits por segundo o así como mucho, mientras que después ya en los últimos 2.75 o 2.9 que se llamaba, o que la forma también de venderlo en cada momento en las compañías, en este caso ya se llegó un poco más hasta 384 kilobits, se utilizaban modulaciones un poquito más complejas ligeramente, ya con redundancia para corrección de errores y demás. Decir que el 2G o el 2G de las últimas evoluciones del 2G aún todavía sigue teniendo un significado importante y en zonas en las que sea necesario, aún así de momento podríamos tirar de 2G con una velocidad baja y seguir teniendo lo que digamos que es datos o conexión a internet. La tercera generación sería la que llegó, la que nos fue llegando más o menos ya al final de la década de los 2000. Aumentaríamos la velocidad todavía más, un poquito más, hasta llegar casi hasta los 2 megabits por segundo. Ya nació el smartphone, nacieron las aplicaciones para móvil, podíamos ya navegar por internet con el teléfono, podíamos tener streaming de audio, de vídeo. Ya teníamos un móvil un poco con unas prestaciones con un poco más de calidad, tanto de calidad como capacidad, como eficiencia espectral en cuanto a las codificaciones que utilizamos. Y ya incluso se metió ya la itinerancia internacional, ya podía moverte a lo largo del mundo, aunque fuera ya pagando un dineral, pero ya se podía. La tecnología que se empezó a utilizar en este momento era la UMTS. Las siguientes secciones en las que se desarrolló 3G, digamos 3.5 o 3.9G, serían ya la que llamamos, la que en el móvil sale como H y H+, que serían estas dos de aquí, que bueno, pues otro paso más, un poco más de velocidad, tanto de subida como de bajada. Ya podemos ver, ya no es como antes que diga, bueno, te puedes descargar un vídeo y verlo cuando lo tengas descargado. De esta forma ya, bueno, ya puedes ver un vídeo o un sistema multimedia en streaming, en un tiempo real. Y luego con la última evolución, pues un poquito más aún. Para finalizar con estas generaciones previas, tenemos la cuarta generación. Esta ya se ha desarrollado en esta década en la que nos encontramos ahora y ya estamos apurándola. Estamos llegando a una velocidad de casi 1 gigabit por segundo. Los estándares que se han estado utilizando, que se utilizan ahora mismo, son LTE, que fue como se empezó a llamar y empezar a vender, aunque no daba todavía todo lo que se estaba demandando del estándar. Y ahora mismo ya LTE Plus, que sí es un poco más acorde al estándar. Estamos teniendo ya cada vez estamos pidiendo más, ya estamos teniendo teléfonos que hacen de todo, estamos cada vez con más dispositivos, con tablets y demás. Esto poco a poco se va notando. Entonces vamos a necesitar posteriormente dar un salto a 5G y
Y obviamente ya estáis viendo el porqué, ¿no? Vamos, antes de llegar al 2G, al 5G, a la quinta generación, voy a explicar un poco qué son las antenas o cómo se desarrolla lo de las antenas. Las antenas, ¿qué es una antena para empezar? ¿No? Una antena es un dispositivo, normalmente un conductor metálico. Este dispositivo, la antena, se diseña con el objetivo de emitir o recibir. Normalmente esto es recíproco. Con una misma antena la puedes hacer que emita o que reciba. Y lo que emite son las ondas electromagnéticas. Lo que hace la antena es transformar, ya sea del voltaje que le ponemos en el transmisor a la antena, transformaría del voltaje a la onda electromagnética, o si es receptora, pues sería al revés. Y esta antena, por ejemplo, que sería la antena más básica que existe en el mundo de las antenas, nosotros consideramos que la antena elemental es un dipolo. Un dipolo es esto. Tú conectas el positivo y el negativo, digámoslo así, y la antena empieza a radiar así. Las corrientes van así, para arriba y para abajo, y esto al final saltan las corrientes y los campos electromagnéticos y saltan así hacia arriba y hacia abajo de forma lineal. Simplemente quiero que os quedéis con lo de la polarización vertical y lineal por el dipolo elemental, porque lo vamos a usar un poco más adelante. Pero para que veáis un poco que la antena lo que hace es eso, es coger una señal, un voltaje que tú le estás metiendo y radiarlo de forma, en este caso, pues lineal y vertical. ¿Qué tipos de antenas tenemos? Pues vamos a empezar un poco con las antenas de... Voy a enseñar simplemente cómo han evolucionado las antenas en los teléfonos móviles, en el terminal como tal. Hemos ido pasando desde tener el típico palito, de tener que alargarlo con la mano o tal, y ir con el ladrillo con la antena larga en la mano, a ir integrando cada vez más y complicando cada vez más el diseño de las antenas que van dentro. Simplemente eso, no voy a comentar mucho más sobre las antenas de los terminales, porque nosotros lo que trabajamos es en las antenas que van fuera. Y es donde más desarrollo hay. ¿Cómo se distribuyen las antenas que están en la calle, fuera? La distribución de estas antenas las llamamos o decimos que se distribuyen en celdas o en células. Normalmente digamos que son celdas de telefonía, se distribuyen de forma hexagonal, como si fuera una colmena de abejas. En casos en los que no hay mucha gente, no hay muchos dispositivos, en el campo, por ejemplo, se pueden hacer las celdas más grandes, con más potencia, porque no hace falta no hay tantos dispositivos a los que llegar. Luego se van haciendo celdas cada vez más pequeñas, en función ya de la necesidad. Cuanto más usuarios hay, más pequeñas tienen que ser para dar abasto a todos esos usuarios. Y luego, una vez que tú te vas moviendo de celda en celda, pues tienes que ir cambiando de antena. El terminal tiene que ser capaz de dejar de recibir una y poco a poco recibir otra señal, o la señal de otra forma de la siguiente antena, y hacer ese cambio. Eso es lo que llamamos handover. Las antenas de estaciones base, digamos, lo más básico que existe son estas. Serían las omnidireccionales, son muy básicas, son como si fuera un solo palito. Muy parecido al dipolo que os he enseñado antes. Esto prácticamente no se usa. Esto no tiene potencia, no tiene alcance. Esto se puede utilizar para interiores. Tú llegas a un supermercado que está bajo tierra, o que está... Sí, digamos que está encubierto, que está bajo tierra, lo que sea, y no llega a señal. El supermercado lo que hace es poner una antenita afuera y un repetidor, y dentro pues te pone una cosa de estas que te da señal a todo el supermercado y ya está, pero no necesitas nada más. Es decir, que a la hora de ir a la calle esto no se usa. A la hora de ir a la calle, en las torretas, ¿qué tenemos? Tenemos estas torretas. Las antenas parabólicas sería esta de aquí. En telefonía estas antenas parabólicas se utilizan para comunicar las torretas entre sí. Comunicarlas con la central y tener la antena propiamente dicha, la torreta, comunicada con toda la red a la que hay que conectarse. Luego, las estaciones base, en lo que ya trabajamos propiamente, son las antenas sectoriales, que son las que están en la punta, que viene a ser esto de aquí, que se comunica por la parabólica, serían estas de aquí, las antenas sectoriales. En estas antenas lo que queremos es
conseguir omnidireccionalidad. ¿Qué es esto? Radiar en todas las direcciones. Es decir, que podamos emitir señal y recibir señal todo alrededor. Es decir, 365 grados, ¿no? Y con estas antenas lo que buscamos es un largo alcance. ¿Cómo se consigue esto? ¿Por qué hay varias antenas, varios palitos y varias cosas aquí puestas arriba? Porque cada una de estas antenas sectoriales tiene un sector, en este caso, por ejemplo, fijaos en el verde, que radian este trozo de aquí. Al combinar todas, consigues radiar en todas las direcciones. Estas antenas sectoriales, que por fuera sería algo así, las que componen lo que veíamos previamente, estas antenas, una vez que las abres, o por dentro cómo están distribuidas, con el propio dipolito que mostraba antes, se construye un array o una agrupación de antenas. Históricamente se ponían de esta forma, unos verticales y otros horizontales. Pero desde hace ya bastantes años lo que se demanda y lo que se necesita es esto, una distribución de más menos 45 grados, una polarización doble. La polarización, me refería a la polarización que comentaba antes, que el dipolo estaba radiando verticalmente, pues ahora si inclinas ese dipolo, la polarización que tiene es inclinada. Y lo que se busca aquí es tener las dos polarizaciones cruzadas. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que no le gustan las antenas. Hay gente que se asusta, que si tal o cual. Diga. ¿Qué ventaja ofrece el que no estén horizontal, vertical y que estén en diagonal? O sea, quiero decir, una son ortogonal a la otra. Sí, las dos son ortogonales siempre. ¿Qué otra? Vale, históricamente se hacía así. Pero a la hora de que la radiación de la antena incida sobre el suelo o tal, el cómo va polarizada va a cambiar. Y de esta forma utilizas una diversidad de radiación que no se va a ver tan afectada, y con esto siempre vas a llegar. Como decía, pues se están utilizando en casos o donde sea necesario. Hay sitios en los que a lo mejor tener una antena está feo, pero es necesario tener una antena allí. Pues ¿qué se está haciendo? Pues se puede poner una antena y camuflarla como si fuera una palmera, meterla dentro de un minarete de una mezquita, se puede hacer de todo, vaya. En España, o a nivel ya frecuencial, os acordaréis que en 2015 tuvimos el primer dividendo digital. Lo que pasó de que venía el 4G, hubo que resintonizar la TDT y todo eso, que fue un poco jaleo para algunas personas. ¿Qué pasó? Que la banda de 790 a 865, se utilizaba para TDT y a partir de entonces se utiliza para telefonía. Entonces, desde 2015 tenemos estas dos bandas, son las que se están utilizando actualmente. De 790 a 960 MHz, de 1690 a 2690 y hasta ahí. Ahora en 2020 viene el 5G. ¿Cuáles son las frecuencias que se han abierto o que se están poniendo para utilizar esta nueva tecnología? Pues en la banda baja se extiende un poco más. Es decir, en 2020 tenemos un nuevo dividendo digital. Probablemente haya que volver a sintonizar, va a haber que sintonizar la TDT, eso obvio. Ahora, las siguientes frecuencias van a ser esta desde 1450, que sería la anterior, alargándola hacia abajo, y otras bandas nuevas, por ejemplo la de 3400, 3800, y otras bandas pues de mucha más frecuencia que pueden utilizarse posteriormente para interiores o demás, a 40 gigas y así. ¿Por qué tengo esta en negrita? Porque es la banda en la que es un reto tecnológico más grande a nivel de diseño y de investigación, y es en la que yo estoy trabajando. Entonces llegamos al 5G. ¿Qué pasó con el 5G? Hemos visto que la evolución ha sido así, desde la primera generación, poco a poco han ido mejorando las cosas, tal, pero al final eran personas, eran comunicar personas entre sí. Ahora lo que se va a pretender es que se comuniquen tanto las personas como las cosas. Cada vez tenemos más cosas. Esto va a ser un compendio de todo. Se va a conectar desde el teléfono al coche, a la salud, toda la sanidad, la domótica de las casas, las smart grids, que son las redes de distribución de energía. Pues smart, digamos que son
distribución de energía a nivel inteligente, ¿no? Todo esto va a ir dentro de 5G. Esto en 4G no cabe. 4G se nos está quedando pequeño según vamos haciendo cada vez más cosas, más cosas inteligentes. Cada vez tenemos más cosas inteligentes que conectar. Y todo esto a la red se satura. Entonces, para mí, ¿qué es el 5G? El compendio de todo. El compendio del Internet de las cosas. ¿Cuándo viene? 2020, como ya he dicho. La velocidad pues se va a multiplicar otra vez por 10. Se dice de 10 gigabits por segundo para iniciar. Luego, posteriormente, seguro que se sigue desarrollando más a 20 gigabits o demás. En principio, el 5G va a ser un poco flexible para poder agrupar dentro de él todo lo que sea necesario. ¿Qué tecnología a nivel de frecuencial y de acceso al medio se va a utilizar? Pues además de todas las anteriores, se va a utilizar la agregación de portadora que digamos que va a ser capaz de utilizar frecuencias distintas de varias bandas y congregarlas todas en tu servicio. Entonces, ¿qué decimos? Que el 5G es un reto tecnológico en el que tenemos una muy creciente demanda de ancho de banda, sobre todo por el Internet de las cosas y la cantidad bestial de dispositivos que estamos conectando cada vez más. Hasta ahora hemos dicho que teníamos estas antenas en la banda más general, es la de 1700 o 1,7 a 2,7 gigas, y ahora necesitamos desarrollar las antenas para 1,4 a 2,7. Entonces os voy a enseñar un poco las antenas en las que trabajamos, en las que he diseñado, estamos trabajando, que sería la primera, sería esta. Esta sería una sola polarización. Esto se basa en el dipolo elemental que os contaba antes. En este caso sería como si fuera un dipolo aquí y otro dipolo aquí, como si fueran dos dipolos. Entonces tenemos una sola polarización todavía. En este gráfico enseñamos, esta gráfica tiene que estar por debajo de -10 para que digamos que la antena funcione en esa banda. Entonces en este diseño tenemos -10 desde la frecuencia que necesitamos hasta el final. Y este sería el ancho de A horizontal, es decir, los 60 grados que necesitábamos para hacer los sectores y acabar con 360, poniendo las 6 antenas, una de forma circular. Entonces con esta antena más o menos lo conseguimos, pero tenemos una polarización simple, vertical, mientras que lo que el mercado estaba demandando era tener polarización cruzada en +/-45 grados, oblicuas las dos. Entonces, inicialmente lo que se hizo, bueno, aquí muestro cómo se ha fabricado esta antena, que ha sido con la antena se fabrica sobre una placa de cobre y se fabrica con una fresadora láser. Luego, posteriormente, con una impresora 3D se ha hecho los perfiles que necesitábamos y tal, y aquí está la antena puesta en el soporte que utilizamos en la cámara anecoica donde las medimos. Como decía, tenemos polarización vertical, así. Entonces, como necesitamos la doble polarización, la idea en ese momento lo que se hizo fue esto, poner una para un lado y otra para otro. Se cruzan las dos polarizaciones, están conseguidas. En la gráfica vemos que está por debajo de -10 y de -15 en toda esta banda. Y seguimos teniendo más o menos el diagrama de radiación que queremos. ¿Cómo se hacen estas antenas? ¿O qué utilizamos para ello? Utilizamos este trabajo computacional, se hace con un software comercial que se dedica pues a la simulación electromagnética. Tanto estos son nombres de los programas que se utilizan. Y ahora mi compañero Gabriel pues se va a meter un poco más en cómo se utilizan esos programas o qué es lo que hay detrás de esos programas para diseñar esas antenas. ¿Se oye? Sí. Gracias, Sergio. Yo les voy a hablar un poco sobre los simuladores electromagnéticos, que como ha dicho Sergio, es una de las herramientas que se utiliza para el diseño de las antenas, pero no solo para eso. De hecho, los simuladores electromagnéticos son una de las herramientas computacionales más utilizadas en todo lo que es ingeniería de telecomunicaciones. Y antes de comenzar a fondo,
quería darles una motivación, una pequeña justificación de por qué se utilizan. Y he decidido presentar un caso de uso típico, que es el envío de un WhatsApp, ¿sí? Bastante trivial. ¿Qué pasa cuando enviamos un WhatsApp desde un remitente a un destinatario? Pues tenemos un software, un sistema operativo, y esas instrucciones de ese sistema operativo se transmiten o se traducen en lenguaje de máquina, que es interpretado por un microchip, un microprocesador, y ese microprocesador tiene muchos circuitos digitales y circuitos analógicos también, circuitos de RF dentro, ¿sí? Entonces, allí un primer caso donde se tendrían que utilizar simuladores para ver cómo diseñar esos circuitos internos, pero más específicamente, los datos digitales que quiero transmitir en ese WhatsApp o que quiero enviar en ese WhatsApp, esos datos digitales, esa información, se transmite específicamente al módulo, al módem, que es el módulo de radiofrecuencia de ese microprocesador. Y lo que hace ese módulo internamente es convertir esos datos digitales, que son básicamente unos y ceros, a una información analógica, ¿sí? Y para eso se llama modulación, ¿sí? Porque tenemos que montar esa información digital, esos unos y ceros, en una portadora, que una portadora es simplemente una señal sinusoidal, que es a través de la cual se transmite la información, porque la energía electromagnética se transmite de manera más sencilla en señales sinusoidales, y para eso utilizamos diferentes técnicas. Aquí yo solo le planteo una para que tengan una idea. Cambiando la amplitud y la fase instantánea de esa señal sinusoidal podemos representar ciertos códigos, ciertos grupos, ciertas cadenas de códigos binarios, ¿sí? Y esa magnitud y esa fase la podemos representar en plano complejo, y cada punto representa entonces una palabra digital, ¿sí? Mientras nos permitamos nosotros tener una mayor cantidad de combinaciones de amplitudes y fases, por ejemplo en este caso, podemos representar más palabras en una sola oscilación, o en dos oscilaciones en este caso, electromagnéticas, y por lo tanto podremos transmitir más datos por unidad de tiempo, más ancho de banda, a un precio. El ruido afectaría más la transmisión de información. Pero bueno, todo eso ocurre dentro de ese módem, ¿sí? De manera analógica, y luego esa información o esa señal analógica se envía a la antena del móvil. Esto no es una antena real de un iPhone, evidentemente, pero para que tengan la idea. Y lo que sucede es que esa señal analógica se envía a la antena, y como decía Sergio, se puede interpretar como un voltaje, pero en realidad lo que es una señal electromagnética que induce corrientes en esa antena, que es básicamente electrones moviéndose, vibrando, según el compás impuesto por la señal. Y esa radiación, esos electrones radian energía electromagnética que luego una antena en una estación base recibe. ¿Y cómo la recibe? Simplemente se inducen corrientes en esa antena receptora debido a la propia energía electromagnética enviada, y esos electrones se detectan, el movimiento de esos electrones en la antena se detectan con circuitos en esas estaciones bases, y luego que se detectan tienen que transmitirse, bien sea por fibra óptica o por las antenas parabólicas que decía Sergio, a otras torres, y al final se envía a una central. Y luego esa central transmite esa información, la demodula, la decodifica y transmite los datos digitales al Internet, vía fibra óptica, vía satélite o vía cualquier otra cosa, cualquier otra vía. Luego que esa información está en Internet, viaja y ocurre el proceso inverso. Llega al otro lado del mundo, donde sea que esté el destinatario, llega a una estación base, la estación base tiene una antena, la codifica, la modula, envía esa información al móvil que corresponda, y el móvil recibe esa energía electromagnética en la antena. La demodula, la decodifica y recibes el WhatsApp. Y todo eso ocurre en una fracción de segundo y funciona siempre, ¿sí? Entonces, los diseños tienen que estar bien hechos, y es bastante difícil diseñar eso. Y cada uno de estos procesos que he mencionado de manera muy simplificada requiere una disciplina específica donde se utilizan simuladores electromagnéticos, desde los diseños de los circuitos digitales y analógicos, porque al final los circuitos digitales son analógicos, solo que la señal es diferente. Son circuitos de RF que van muy rápido, a una frecuencia muy alta, y necesitas hacer simulaciones electromagnéticas, pasando por las antenas que están en los móviles o las antenas en las que Sergio está trabajando, para hacerlas óptimas. Pero también es importante simular el medio de propagación de esas ondas electromagnéticas en un entorno real, porque en una ciudad hay muchos edificios, árboles, personas, cosas, coches,
que pueden afectar la propagación de esas ondas electromagnéticas. Entonces eso también hay que estudiarlo con ayuda de ordenadores porque hacerlo analíticamente es imposible. Entonces, ¿cómo se hace eso? Hay algo que se llama teoría electromagnética y se basa básicamente en 4 ecuaciones que se denominan ecuaciones de Maxwell. Y resulta que todo proceso electromagnético se puede entender en términos de 5 vectores, 5 campos vectoriales y un campo escalar. Esos campos vectoriales están relacionados con el campo magnético B y H y campo eléctrico E y D y con corrientes inducidas J y cargas inducidas ρ. Conociendo esos 5 campos vectoriales y ese campo escalar ρ, que son funciones dependientes del espacio y del tiempo, ellas siempre van a satisfacer estas 4 ecuaciones diferenciales lineales que se llaman ecuaciones de Maxwell. Evidentemente tendríamos que aplicar las condiciones de frontera adecuadas que dependerán de la estructura del medio, bien sea la geometría de una antena o la geometría de un edificio, siempre van a cumplir con las ecuaciones de Maxwell. Y como las geometrías no son canónicas, sino que son arbitrarias, necesitamos usar herramientas computacionales. Para ello existen varias técnicas, existen muchas técnicas. Por ejemplo, métodos diferenciales como el método de las diferencias finitas en el dominio del tiempo, método de elementos finitos, métodos integrales como el método de los momentos, es muy conocido y en lo que quiero explicar hoy, que es, en mi opinión, un método muy ingenioso, que se utiliza para acelerar el método de los momentos. También hay métodos aproximados que no te resuelven las ecuaciones de Maxwell de manera exacta, sino que basados en ciertas asunciones resuelven las ecuaciones de Maxwell de manera aproximada. En todo caso, siempre que tengamos geometrías arbitrarias, estructuras, el ordenador tiene que mallarlo, tiene que discretizar eso, ¿sí? Y dividirlo en pequeños dominios. Eso se llama mallado y se utiliza también en mecánica de fluidos y en una cantidad de disciplinas. Bueno, también ocurre el electromagnetismo simplemente por el hecho de que las geometrías son arbitrarias, hay que representarlas de alguna manera. Entonces, una manera de resolver un problema electromagnético es el método de los momentos y lo voy a explicar brevemente. De las ecuaciones de Maxwell se puede deducir esta ecuación que dice que dada una onda electromagnética, un campo electromagnético incidente, conocido, un dato, ¿sí? Las corrientes inducidas en los materiales, en las estructuras, J, van a estar determinadas por esta ecuación, que es un operador lineal aplicado a esas corrientes inducidas, que es mi incógnita, da igual o es igual a una función de mi campo incidente que es dato, ¿sí? Ese operador lineal es este que está aquí, es un operador íntegro diferencial que se obtiene en las ecuaciones de Maxwell. Y lo interesante es que cuando se aplica ese operador lineal a las corrientes que es mi incógnita, esas corrientes dependen de lo que llamamos R', que es un punto fuente, y la integral barre sobre esos puntos fuentes y me devuelven una función, que es esta, que dependen de R's, las no primadas, que son puntos de observación. Y esa interacción entre puntos fuentes y puntos de observación, es decir, entre corrientes como fuentes y campos como consecuencia de esas corrientes, están enlazadas por lo que se conoce como función de Green, que es esta función que está aquí, y lo único que quiero que vean de esta función de Green es que depende de los puntos fuentes, los R's, los R', y de los puntos de observación R's, y que no hay, en principio, una manera trivial de factorizar o desacoplar esta ecuación para que sea un producto de algo que depende solo de R y algo que depende solo de R'. Ya verán por qué les digo eso. El punto es que tenemos una ecuación de este tipo, un operador lineal aplicado a un vector U, que es mi incógnita, da igual a un vector V, que es mi dato, y mi objetivo es obtener U. Es decir, tengo que buscar algo así como el operador inverso, pero si intento buscar el operador inverso es un operador diferencial que son más difíciles de resolver y hay otros métodos para resolverlo. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Pues lo primero que hacemos es proyectar a U, que es mi solución, en una base, ¿sí? Y decimos que es una combinación lineal de una base que es finita, y como es finita no podrá representar de manera exacta U en general, pero postulamos que o garantizamos de alguna manera que esa proyección es bastante aproximada a la solución real. Entonces, como el operador es lineal, al aplicar ese operador a esa combinación lineal, resulta la combinación lineal de esos pesos por el operador lineal aplicado a las funciones bases.
Entonces mi incógnita ahora se reduce porque como conozco las funciones bases porque las postulé yo, mi incógnita son los pesos que pesan, valga la redundancia, esa proyección, esa base. ¿Qué pasa? Podemos definir ahora unas funciones bases también, que pueden ser las mismas, de hecho, funciones de prueba, y hacemos el producto interno entre esas funciones de prueba a ambos lados de la ecuación. ¿Qué resulta? Un sistema de ecuaciones lineales. Es decir, transformamos todo el problema electromagnético en un sistema de ecuaciones donde mi incógnita son estos alfas que conspiran entre ellos para producirme la solución real del problema o la aproximada al problema. ¿Qué sucede? Que cada función base en principio es un elemento de discretización. En el método de los momentos se suele usar las funciones de base de Raoulton y Gleason, pero independientemente de cómo ellas estén definidas, se malla el objeto en cuestión en parches triangulares, la superficie del objeto en cuestión en parches triangulares, y cada par de triángulos es una función base. Si el objeto es muy grande, eléctricamente, lo que significa que sea mucho más grande que la longitud de onda, para que tengan una idea, la longitud de onda en telefonía 10 centímetros, 3 gigas, algo así. Un objeto como esta sala tendría que mallarse entonces en muchísimos triángulos, porque necesitamos al menos 5 a 10 triángulos o 10 discretizaciones por longitud de onda, en principio. Entonces necesitaríamos muchos triángulos y cada par de triángulos es una función base y es una incógnita del sistema de ecuaciones. Es decir, que es fácil llegar a tener sistemas de ecuaciones de 1.000.000 por 1.000.000, ¿sí? O demás. Son sistemas de ecuaciones tan grandes que es impráctico resolverlos por métodos directos y se utilizan métodos iterativos en su lugar. ¿Por qué? Porque tienen una complejidad computacional más baja. Entonces, para que vayamos viendo cómo se va armando el sistema de ecuaciones con este método numérico, que es el método de los momentos, imagínense que tenemos todo el grupo de funciones bases, ¿sí? Aquí lo represento de 1 a n. Hay 1.000.000 de ellas, por ejemplo. Entonces lo que tengo que hacer es pararme en una función de observación y calcular la interacción de todas las demás en ella. Es decir, el campo que producen todas las demás funciones base, todos los demás elementos de corriente en este punto de observación. Y construyo mi primera fila del sistema de ecuaciones. Acto seguido, hago lo mismo con la segunda. Todas las interacciones de todas las funciones bases con la segunda. Lo mismo con la tercera y así hasta que llegue a todas, ¿sí? Es decir, el típico problema de n cuerpos. Tengo n objetos que interaccionan todos con todos y con este método tendría que calcular las n por n interacciones. Y pueden ser muchas, puede ser 1.000.000 por 1.000.000 interacciones. Son muchos cómputos. Y algunos problemas son impracticables. Entonces aquí donde viene este método ingenioso, que se llama método multipolar rápido. Es un algoritmo desarrollado por Greengard y Rocklin en el 87 y es considerado uno de los 10 algoritmos más importantes del siglo XX. En esa lista está también FFT. Y permite resolver problemas en el cuerpo de manera más eficiente. Y no es solo utilizado en el electromagnetismo, pero también en física, en gravitación, en química cuántica, en biología. Y el principio es el siguiente. Estoy escribiendo aquí otra vez una línea de la ecuación, ¿no? Donde la interacción en un punto de observación es la suma de las interacciones individuales del operador lineal de los puntos fuentes o de las funciones bases fuentes. ¿Qué pasa? Que ese operador lineal se aplica en un kernel, que en este caso el kernel es la función de Green, si recuerdan, que era una función exponencial dividida entre una distancia que dependía de R y R', ¿sí? Y era difícil de factorizar, o en principio imposible de factorizar, pero supongamos que la factorizamos. Supongamos que el operador lineal aplicado a ese kernel, esa función de Green, la puedo factorizar de esta manera. En ese caso, la computación se reduce, la complejidad computacional se reduce muchísimo, porque para calcular esta fila, tengo que calcular esta suma que solo depende de los puntos fuentes, multiplicarlo por este factor que solo depende del punto de observación, y cuando vaya a la siguiente fila, esta suma ya la calculé, es exactamente la misma. Ahora solo tengo que multiplicar por esta otra vez, y así sucesivamente. Entonces, un problema de n cuerpos que necesitaba n por n cómputos, ahora solo necesita n. He pasado de complejidad computacional n cuadrado a complejidad computacional n, y haciendo números, para un problema de 1.000.000 de incógnitas, esto implica que lo que necesitaba
con lo que necesitaba 100 años de tiempo en resolverlo, puedo resolver en 1 hora. O sea que puede ser bastante dramático. Entonces, el problema es factorizar esta función de Green. Y hay un artificio matemático que se puede utilizar para factorizarla, aunque parezca que no es factorizable. Es un poquito tricky, pero simplemente lo que se hace, se puede interpretar como una onda esférica que parte de R' y se mide en R, ¿sí? Y lo que hacemos es expresar esa onda esférica en infinitas ondas esféricas que no parten de R', sino que parten de un punto fijo cercano B. Y luego cada una de esas ondas esféricas, que son infinitas, se expande en una integral de superficie, es decir, infinitas ondas planas. Y aunque parezca que estamos complicando el problema tremendamente, sí lo estamos haciendo, matemáticamente lo estamos complicando, pero el hecho es que lo factorizamos. Factorizamos la dependencia de las fuentes, de las dependencias de la observación. Es verdad, esto era muy simple, ahora tenemos una integral de superficie que son las infinitas ondas planas y tenemos este término que es una sumatoria infinita que tenemos que truncar. El problema se complica matemáticamente, pero me permite factorizar. Y cuando me permite factorizar, me permite aprovechar esas propiedades algebraicas del problema y acelerar. ¿Qué pasa? Que esta sumatoria diverge. No converge siempre, mejor dicho. Diverge cuando la separación entre los puntos fijos A y B, que he definido anteriormente, es muy pequeña comparado con la distancia entre dichos puntos y la función base más lejana. Por lo tanto, tengo que garantizar que debo usar estos cómputos factorizados, o que debo usar la factorización, solo cuando sea posible, cuando la sumatoria no diverja. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, todas las funciones bases las agrupamos en cajas, en grupos, ¿sí? En cubos. Y si vamos a calcular cuál es la interacción que recibe esta función base azul que está acá, lo que hacemos, bueno, ya lo explicaré después. Tendré que calcular la interacción de todas las cajas, pero no puedo utilizar la factorización en las cajas que son contiguas a la caja en cuestión porque están demasiado cerca. Es decir, puedo hacerlo solo en las cajas rojas. Entonces, ¿cómo es el algoritmo? El algoritmo es sencillo. Se discretiza el cuerpo, que en este caso es una ojiva. Cada punto representa una función base. Y luego se divide en grupos, en cajas, en cubos. Y en este caso tenemos lo siguiente. Si quiero calcular la interacción en esta función base m, no puedo calcularla mediante la factorización en las que estén contiguas porque están muy cerca, diverge la sumatoria, por lo tanto lo hago de manera ordinaria, con el método de los momentos antiguo, normalmente. No hay nada que ganar aquí. Pero las que están suficientemente lejos, no tengo que calcular todas las interacciones de función base una con cada una, sino que es suficiente agregar la interacción desde las funciones bases de esta caja en la caja y luego transferirla a la caja en cuestión y luego transferirla a la función base en cuestión. La cantidad de interacciones que se computan es mucho menor si hay muchas cajas, ¿sí? Lejanas. Entonces, pasamos de este problema donde teníamos que calcular todas con todas a este problema donde definimos nodos, que son los centros de las cajas, y se calcula la interacción entre las funciones bases pertenecientes a cada nodo y luego se transmite esa información de nodo a nodo. La cantidad de cómputos es mucho menor que esta, como se puede ver. Pero ¿qué pasa? Si tenemos un problema realmente grande, donde existan demasiadas cajas, demasiados grupos, fíjense que la cantidad de interacciones entre cajas sigue creciendo como en el cuadrado. Ya no entre funciones bases, sería impracticable tratar de dibujar esto que hice aquí, tiene muchas funciones bases, pero entre cajas sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar la misma técnica, pero una vez más, de manera recursiva, ¿sí? Podemos definir cajas dentro de esas subcajas, o mejor dicho, subcajas dentro de esas cajas, y ahora calcular las interacciones de manera jerárquica. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se define una estructura octree, el dispersor o el objeto que se quiera estudiar se encierra en una caja, esa caja se divide en 8 cajas, y cada subcaja se divide en 8 cajas más hasta que el tamaño sea razonablemente pequeño. Y lo que sucede es lo siguiente. Imaginemos, esta es una visión 2D para que tengamos una idea de cómo funciona el algoritmo, ¿sí? Imaginemos que las cajas
pequeñas, sombreadas, es donde hay funciones bases, ¿sí? O sea, son cajas llenas, porque cuando discreticé y separé el objeto en cajitas, algunas cajas quedaron vacías porque no habían funciones bases por la estructura propia de la geometría. Entonces me paro en esta caja que es la caja de observación. Hay alguna función base por aquí que quiere ser observada y quiero computar la interacción de todas las demás sobre ella, ¿sí? Si utilizo solo las cajitas pequeñas, tendría que hacer muchas interacciones y luego cambiar de caja de observación y hacer todas las interacciones otra vez. Sería aún mucho mejor que hacerlo solo con funciones bases, pero igual sigue siendo complejo. Entonces lo mejor es utilizar estas cajas grandes, ¿sí? Las que están más por fuera, y de una vez computar toda la interacción de estas funciones bases de una sola vez, en una transmisión. ¿Cuál es el problema de usar cajas muy grandes? Que ahora estas contienen muchas funciones bases, pero están muy cercanas y no puedo usar la factorización. Entonces, bajo de nivel. Y cuando bajo de nivel, divido en subcajas. Y ahora, estas son lejanas, suficientemente lejanas para que la sumatoria no diverja, y las puedo computar de manera rápida. Pero estas son cercanas. Y así sucesivamente. Bajo de nivel, estas son lejanas, estas que están acá, las computo, y estas cercanas, bueno, ya no hay más remedio, son demasiado pequeñas, las calculo de manera ordinaria. Pero la cantidad de ahorro computacional que se consigue con este algoritmo es bastante impresionante. Por ejemplo, para culminar, estos son los resultados de simulaciones que hicimos con este método que programamos. Estudiamos cómo reaccionaría una esfera metálica, una ojiva, una doble ojiva y una almendra de la NASA. ¿Por qué estas shapes? ¿Por qué estas figuras? Porque son benchmarks típicos para software electromagnético, ¿vale? ¿Cómo reaccionarían ante una onda plana? ¿Sí? Y resolvemos el problema completo, y lo que está dibujado aquí son las corrientes J, que les decía, las corrientes inducidas ante esa onda plana que es el campo incidente. Entonces podemos ver que, por ejemplo, para la esfera, el método ordinario necesita 14 gigas, mientras que el algoritmo multinivel utiliza solo 100 megas. Eso es simplemente para la memoria, para almacenar todo el setup, ¿sí? Luego, por el método ordinario, tenemos que llenar la matriz y después de esa matriz resolver el sistema de ecuaciones de manera iterativa. Para el método ordinario necesitaríamos, para llenar esa matriz, solo llenarla, no resolver el sistema, 16 horas, mientras que el tiempo de setup en el multilevel es 0.16 horas. En el algoritmo multinivel nunca se llena la matriz. Todo ese algoritmo de agregación, disgregación que le mostraba, no es para calcular la matriz, por eso es al ahorro de memoria. Es para calcular de manera rápida cuál sería el producto matriz por vector, sin conocer la matriz. Por eso es que esto es óptimo para métodos iterativos donde solo necesito, computar el producto matriz vector sin conocer la matriz. Porque si calculase la matriz me ocuparía también los 13 gigas, ¿vale? Luego que se tiene la matriz en el método ordinario o en el método multinivel, que es este caso, se tiene producto matriz vector, el tiempo de cada iteración en el método de los momentos del ordinario son 16 segundos versus 4 en el método multipolar rápido. Y lo mismo, una historia similar ocurre en los otros dispersores. Entonces, el ahorro en memoria es dramático y el ahorro en tiempo de cómputo es dramático también, y esta herramienta es la que ha permitido en la última década resolver problemas electromagnéticos, y no solo electromagnéticos, de otro índole también, que eran sencillamente imposibles de resolver así tuviesen los supercomputadores más grandes en el mundo. Pues esa es toda nuestra presentación. Estamos abiertos a preguntas, si existen. Bueno, muchas gracias Gabriel y Sergio. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Buenas. Hola. A ver, quería preguntar sobre los algoritmos matemáticos, no puedo, pero tenía una curiosidad sobre las antenas. Con la solución que habéis puesto, que parece que está una encima de otra, ¿no hay interferencias entre ellas al estar justo pegadas, o es tan direccional que con una pequeña capa que las separe ya no interfieren? Sí, hay que optimizar eso. Hay que fabricarlo y diseñarlo de forma que
que ya la interferencia que se produce entre esas dos antenas, pues entre esos dos elementos, te sea favorable a ti, a lo que tú estás diseñando. Si en el último ejemplo en el que decía que estaba como si fuera una sobre otra en distintas capas, si pongo un elemento solo no funciona igual. O sea, lo que hago es poner las dos y diseñarlo de forma que las dos en conjunto funcionan bien cada una. ¿Y habéis pensado poner más? O sea, usar más ángulos para hacer más la esfera, o se usan diferentes. O sea, cuando queréis cubrir más, ¿vais girando con ángulos más pequeños? Lo que se hace es, para cada columna, para cada sector, se hace un array. Y el array es lineal. Se pone lo mismo que yo he diseñado, que es solo el elemento, se pone de forma lineal muchos de esos, uno encima de otro, a lo mejor 10 cruces de esas, pum. Y con eso cubres tu sector y cubres tus requisitos en ese sector. Luego, esa misma caja, esa misma columna grande de 10 elementos, se ponen 6 de ellas y con esas 6 en esa misma torre ya cubres el ángulo completo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía un par de preguntas, una para Sergio, y es, ¿en qué te basas al principio, no sé si técnicamente, para construir tu proyecto de antena? Es decir, ¿por qué ese diseño? ¿Por qué ese diseño? Pues cuando buscas una antena, cuando buscas construir una antena, tienes que partir de algunas antenas elementales. En mi caso, yo he partido del dipolo, que para mí digamos que es como la base de todas las antenas. Todas las antenas se pueden dividir en dipolos microscópicos. Luego los dipolos más grandes, como los que enseñaba al principio, que son como si fueran los dos palitos. En mi caso yo dije, bueno, tenemos que cubrir un ancho de banda grandísimo, es un reto tecnológico grandísimo. Con dipolos normales ni siquiera podríamos cubrir eso, se cubren anchos de banda más estrechos. Con estos dipolos que puse yo, dobles con forma de H y con distintas curvas o codos o elementos parásitos que hay alrededor, se van consiguiendo ya el hecho de ensanchar esa banda. Con el hecho de ser doble ya ensancha la banda y ser gordito. Si tú pones uno solo ya el ancho de banda es más pequeño. Entonces todo eso te lleva a elegir un tipo de elemento o partir de una base o de otra. Vale, muchas gracias. Y la otra es para Gabriel. Las cajas de las que hablas son cajas cuadradas fijas, entiendo. Sí. ¿Y habéis probado a no poner cajas cuadradas fijas, sino optimizar Sí, esas cajas o formas? Sí, algunas personas lo han intentado, sí, han tratado de optimizar incluso incluyendo Machine Learning y algoritmos más exóticos, a ver cómo disponer las cajas, porque la factorización es válida también con cajas irregulares o incluso con estructuras irregulares siempre que abarquen todas las funciones bases en cuestión. Hasta donde yo he visto lo han hecho, pero la mejora que se obtiene no es demasiado dramática. Entonces, en general se siguen utilizando cajas y en el caso multinivel, la estructura jerárquica, la estructura recursiva de cajas dentro de otras cajas. Vale, muchas gracias. Si no hay más preguntas, otro aplauso. Gracias.